Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en una nueva transmisión de Perú Libre Digital, en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo. Es una transmisión del Partido Político Nacional Perú Libre. Muy bien, son las 9 de la noche con 36 minutos, 9 con 36. Estamos en este momento en compañía de los flamantes congresistas de la República. Esta noche vamos a conversar con Betsy Chávez desde la región Tacna. Vamos a conversar con ella y también vamos a conversar con Guido Bellido desde Cusco, flamantes congresistas virtuales de la República que el pasado domingo han sido electos por sus respectivas regiones. Muy bien, sus regiones han depositado la confianza para que sean los representantes, la voz de su región en el Congreso de la República. Vamos a invitar rápidamente esta noche. Ellos definitivamente van a agradecer a toda su región, a todos los electores, porque estamos entrando a una segunda vuelta, ¿no? Sin embargo, es importante saludar, reconocer y agradecer a todas las personas quienes han depositado su confianza en los nuevos representantes en el Congreso de la República. Muy bien, entonces damos la bienvenida esta noche a Betsy Chávez desde Tacna. Betsy, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano Cristian? ¿Cómo está Guido? Darles un abrazo fraterno desde la heroica ciudad de Tacna. Bien mencionaste el día domingo, 11 de abril, nosotros, en todo el país dimos muestra justamente de unidad y estamos ahora en segunda vuelta, ¿no? Básicamente el mensaje, primero agradecer a Dios, agradecer a todas las personas que confían en la propuesta de Perú Libre y a todas aquellas personas que tenemos ahora la tarea de dar a conocer, ¿no? De manera ferviente, de manera técnica, nuestro plan de gobierno. Confiamos en poder llegar a cada uno de los hogares en esta etapa, en esta segunda vuelta. La próxima semana ya está saliendo el cronograma justamente para el recorrido nuevamente, ¿no?, de todo el país por el profesor Pedro Castillo Terrones, nuestro líder para la presidencia de la República. Estimado Cristian, hemos puesto más de 30 escaños. Tenemos la tarea histórica de estar a la altura de la historia, no valga la redundancia. Empezamos de menos a más. Me atrevo a decir que fue la campaña más austera de todos los partidos políticos. Pero algo que esta campaña nos ha demostrado que no importa el dinero. Que si bien es cierto, las redes sociales son importantes, pero nuestro público, la gente, la ciudadanía, migró básicamente en información desde las zonas rurales del país hasta las capitales. Y da un mensaje, ¿no? Y el mensaje es que aquí estamos, todos nosotros somos. El perfil del profesor Pedro Castillo, así como el perfil de cada uno de los candidatos, bueno, ahora congresistas electos, es justamente ese, ¿no? Todos provenimos de las canteras de lo que denominamos pueblo. Todos hemos sido o somos dirigentes, y creo que el mensaje al país es muy claro. Necesitamos una clase política que pueda representar a todos los sectores populares. Y este quinquenio nos va a dar la oportunidad de ser congresistas del Bicentenario y, reitero, estar a la altura de la historia. Aquí en Tacna hemos colocado a los dos parlamentarios. Teníamos una tarea reñida, yo recuerdo, hace más o menos 2 meses, con otra organización política, no logramos superar todavía en doble de votación, ¿no? Y ninguna encuesta
ninguna encuesta nos daba como resultado lo que pasó finalmente el 11 de abril. Sabemos que las encuestadoras, en su mayoría, están manipuladas por los grupos de poder. En el caso concreto, no hay mejor encuesta que el día de las elecciones, ¿no? Donde las personas se vuelcan justamente a las urnas para dar el poder de elegir a quienes ellos consideran que los representan. Hemos tenido la legitimidad y la legalidad para poder representar hoy al pueblo de Tacna. Así que a seguir trabajando en unidad y nos preparamos todos los congresistas electos para esta segunda vuelta. Muy bien, Betsy, felicitaciones por el trabajo. Seguramente ha sido un trabajo arduo, como en todas las regiones. Quienes hemos participado activamente de este proceso electoral sabemos del trabajo que han desplegado cada uno de los candidatos juntamente con sus equipos de campaña. Prácticamente Perú Libre ha arrasado en la mayoría de las regiones del Perú. Y producto del trabajo seguramente, del esfuerzo de cada uno de sus militantes, de los simpatizantes, de quienes conforman este partido político, ¿no? La fuerza que nace del pueblo Perú Libre, se ha logrado pues un objetivo, el primer paso fundamental, importante, la de obtener 37 escaños en el Congreso de la República. Una tarea titánica. Perú Libre, en este proceso electoral, empezó de atrás, ¿no? De atrás, pese a que las encuestadoras, los medios de comunicación no le daban tanta importancia. Las encuestadoras han tratado siempre de esconder, ¿no?, la verdadera encuesta, pero Perú Libre supo sobreponerse a esa actitud de manipular a los electores. Vino de atrás, llegó atropellando y finalmente llegó primero en esta primera vuelta, y hoy obviamente nos preparamos todos para enfrentar esta segunda vuelta, que no será nada fácil, porque nos vamos a enfrentar a una mafia, a un monstruo, al poder económico que en el Perú no quiere perder sus privilegios. Y hoy nos atacan a Perú Libre, atacan a nuestro candidato presidencial, al profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no?, como Sendero, como Movadef y otras, ¿no? Claro, Cristian, aquí, Cristian, has dicho algo muy importante, ¿no? Cristian, has dicho algo muy importante y me permito hacer una breve interrupción. Hay cosas muy curiosas, ¿no? Haciendo un análisis, y creo que lo compartimos también con Guido y con los otros congresistas electos, es lo siguiente: la campaña de terruqueo es un constante, ¿no? La historia del miedo que se trata de incorporar dentro de los legales del Estado, en este caso el Parlamento, el Ejecutivo y el Poder Judicial, que ahora nos acusan justamente esta esfera del fujimorismo. Es curioso, porque en el país, si existe la inestabilidad política, si se han cambiado dos presidentes y a su vez todo el poder ejecutivo se ha cambiado una y otra vez, o sea, esta inestabilidad política no ha sido causada por la izquierda, ha sido justamente por la Keiko Fujimori. Y lamentablemente, bueno, es una contienda, pero sabemos lo que es el fujimorismo. Y no me refiero solamente a la historia de ella con su padre, aunque es una historia de esa parte, no es su hija. Pero sí tiene la posibilidad que en el 2016 hubieron 70 parlamentarios y fueron la fuerza mayoritaria en un Congreso. Si hubiesen querido hacer reformas en favor del pueblo, pues tenían ese quinquenio para poder hacerlo. Pero no lo hicieron. Ella no se conformó con decir voy a trabajar por el pueblo, sino empezó a atacar, en este caso, a la clase gobernante.
Resultado, 2 presidentes en menos de 3 años. Inestabilidad política en todos los sectores del país. Y no solamente eso, incumplió su palabra, porque en el 2016 ella indicó que no iba a haber un Fujimori postulando en el 2021. Y está nuevamente ella, con un discurso quizá diferente, pero sigue siendo un discurso opresor, por donde se le vea. Hoy tenemos la tarea de dar a conocer nuestras propuestas de manera técnica, y así lo vamos a hacer, porque tenemos el deber de estar a la altura de la historia. Todos los congresistas electos, esos 37 escaños, como indicas, Cristian, a las personas, hacer un llamado a la unidad, a poder construir, a generar consensos, a no caer en la guerra sucia. Hemos llegado hasta este nivel justamente a través de propuestas y no de ataques. Pero de ahí a permitir que se esté terruqueando a personas que quizás pues no seamos blanquitos, no tengamos temas físicos, que son etéreos. Pero la solución es justamente que este 6 de junio, que se va a dar la segunda vuelta, ustedes ejerzan ese poder democrático, legal y legítimo de poder dar a conocer la voluntad del pueblo. Sin guerra sucia, sin ataques, sino con propuestas. Y ojo, todo aquel que es dirigente de los sectores que sean, no tiene que ser un terrorista. Olvidémonos de que una persona por rasgos físicos tiene que ser un delincuente. Esa guerra sucia tiene que culminar, y va a culminar en la medida que nosotros podamos ejercer nuestras propuestas. Solamente esa exigencia, estimado Cristian. Muy bien, sí, vale la aclaración, y además nosotros tomamos estos resultados con mucha prudencia, con mucho agradecimiento a todas las personas quienes han confiado en la propuesta de Perú Libre, han confiado en el profesor Pedro Castillo Terrones, y también han confiado en nuestros candidatos al Congreso de la República en las diferentes regiones del país. Hoy estamos conversando, amigos, con Betsy Chávez, flamante congresista electa de Tacna, y también estamos en diálogo con Guido Bellido, otro congresista electo de la región Cusco. Presentamos inmediatamente entonces a Guido Bellido desde la región Cusco. Guido, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Perú Libre Digital. Muy buenas noches, Cristian. Un gran saludo a todos nuestros hermanos de todo el país que nos están siguiendo en estos momentos. Agradecemos de todo el resultado al pueblo peruano, a nuestros hermanos de las diferentes provincias, distritos, de las diferentes regiones que realmente se han puesto de pie, han comprendido la necesidad de rescatar la patria, han comprendido que los millones de las empresas transnacionales, de las ONGs, no pueden imponerse a la voluntad del pueblo. Cristian, 200 años de corrupción en el país. En 200 años, la oligarquía que hemos tenido en el país, los gobernantes que hemos tenido en el país, jamás han tenido el valor de poder enfrentar la corrupción, jamás han tenido el valor de poder enfrentar los diferentes problemas que hemos tenido en el país. Hoy toca a un hombre de a pie, un hombre como cualquiera de nosotros, con bastante fervor de sentimiento patriótico, como nuestro hermano Pedro Castillo Terrones. Realmente el Perú merece que uno de sus hijos conduzca el proceso de la transformación, el proceso del cambio y la industrialización de nuestro país. Estamos ya claros que quienes han estado en el poder han demostrado incapacidad, han demostrado corrupción, y esto no hay otra alternativa en este momento. Consideramos que los peruanos bien nacidos en esta patria vamos a unir todos esos corazones diminutos, esa fuerza, ese sentimiento, esa lealtad y esa consecuencia en un solo torrente. El torrente de patriotismo, de lápiz, porque
si nosotros no logramos tener una nueva constitución política, vamos a tener más de lo que hemos tenido. Vamos a tener lo que hemos tenido 27 años de neoliberalismo en el país. Vamos a seguir teniendo la corrupción. Pareciera que en materia normativa en nuestro país hay un premio a la corrupción. Lamentablemente, las instituciones públicas que hoy están en vigencia son espacios que corrompen a un ciudadano, a un profesional, y la normativa les premia. Entonces, mi estimado Cristian, hay mucho por trabajar y hay varias enseñanzas de esta campaña. Una de las enseñanzas importantísimas es que cuando un partido político realmente demuestra lealtad al pueblo, sus candidatos salen del corazón del pueblo, son gente que se han forjado en las luchas junto al pueblo, su candidato presidencial expresa el sentimiento del pueblo, el pueblo es sabio, el pueblo determina. Y como decía Betsy, nosotros hemos hecho la campaña más austera, Cristian, en todo el país, con toda sinceridad, pero el pueblo se ha autoorganizado, han sacado programas de radio sin esperar nada de nadie. Como en algún proceso de la campaña hemos dicho, el pueblo realmente lo está llevando esta campaña. ¿A quién tenemos que felicitar de todo este resultado? Castillo, Aguirre, Betsy Chávez, no. Tenemos que felicitar al pueblo, porque nuestros planteamientos están orientados de devolver el poder al pueblo. El poder que tenía el pueblo, gracias a la constitución fujimorista, le han quitado un puñado de partidos políticos corruptos para ostentar ese poder y para que ese poder sirva a sus intereses personales, a los intereses económicos. Por eso nosotros vamos a devolver ese poder al pueblo. Cuando decimos que vamos a lograr que el Tribunal Constitucional sea elegido por el pueblo, estamos devolviendo el poder al pueblo. Cuando decimos que los magistrados del Poder Judicial tienen que ser elegidos por el pueblo, estamos devolviendo el poder al pueblo. Lamentablemente, con esta constitución fujimorista, el pueblo organizado, los trabajadores, los campesinos, han sido excluidos de toda participación. Se ha acuñado un término que se llama sociedad civil, y la sociedad civil lo han reemplazado con las ONGs que operan en todas las regiones y en nombre del pueblo. Gente pagada con dinero que viene del extranjero, reemplazando al pueblo. Porque son ellos quienes determinan las políticas en el sector educación, en el sector salud. Son ellos quienes dan, y hasta ministros ponen. Entonces, todo esto al pueblo realmente le ha hartado. Y por eso, mi estimado Cristian, nuestro agradecimiento profundo a esos hermanos que han empezado captando votos para el lápiz en el seno del hogar, en la familia. El papá empezó a decir, necesariamente este país no puede continuar. Yo ya viví el periodo de Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, ya vivimos a PPK, a Vizcarra, a Francisco Sagasti, ¿a dónde más? ¿Acaso no hay peruanos bien nacidos que puedan enfrentarse a toda esta atrocidad que se da en el país? Yo me voy con Pedro Castillo. Yo apuesto a Pedro Castillo. Y realmente 2 días antes la batalla era dura en cada uno de los hogares. Así hemos sumado con todo el pueblo este proceso electoral. Así el pueblo
se puso adelante. No Pedro Castillo, no Guido Bellido, no Betsy Chávez, no Cristian Quispe, sino el pueblo organizado se ha puesto delante. Eso es las enseñanzas que recibimos en esta campaña y que las encuestadoras realmente no hacen un estudio serio, pero al mismo tiempo trafican con la información que tienen. ¿Dónde están esas encuestadoras que daban a Perú Libre a regañadientes 2.3%, 4%, a sabiendas que Perú Libre estaba llenando plazas, a sabiendas que era el único partido que tenía la posibilidad de demostrar fehacientemente con evidencias que existían gente con que confiaba en el planteamiento, en el programa, porque los demás partidos políticos jamás demostraban que había un conjunto de personas respaldando esa candidatura. Lo que había eran encuestadoras, todos sacaban encuestadoras. Yo estoy 18%, ¿dónde está el Forsyth que en algún momento apareció con 20%, 15%, 11%? Va a pasar la valla a reganadientes. Y eso, raspando. Y eso, si las encuestadoras no hubieran falsificado todo este escenario, yo seguro, mi estimado Cristian, Perú Libre en primera vuelta hubiera ganado estas elecciones. Y las encuestadoras han evitado que Perú Libre, que Pedro Castillo gane las elecciones en primera vuelta. Eso significa que realmente han generado un gasto innecesario de una segunda vuelta, y hacer un gasto innecesario del dinero público también es traición a la patria. Clarísimo, mi estimado Cristian. Porque si ellos hubieran demostrado fehacientemente y hubieran puesto desde el primer instante, primer puesto, a Pedro Castillo, porque había un respaldo, porque existía, ¿no es cierto?, una adhesión mayoritaria del pueblo peruano, hoy no hubiéramos tenido esta segunda vuelta. Claro, como trabajan para la mafia, como trabajan para esos sectores que ahora, Cristian, mucho cuidado, hermanos, ¿qué están haciendo? Están pagando dinero a las compañeras, a hermanas, ¿sabe para qué? Para hacer llorar. Le pagan dinero, le hacen llorar y por interno, por WhatsApp, están compartiendo audios, están compartiendo videos, están trucando, ¿no es cierto? Ponen la cara del profesor Pedro Castillo y detrás ponen un sonido, cánticos que no corresponden. Están haciendo una guerra sucia, pero de lo más miserable, desesperados porque no quieren perder el privilegio que tienen, no quieren perder la oportunidad de seguir haciendo corrupción en este país. Lo decimos con mucha claridad, con contundencia, que ese comportamiento del pueblo, ese comportamiento hacia el pueblo, esa forma de manipular la voluntad del pueblo tiene que terminar. Y el pueblo, a más terruqueo, a más acusaciones, a más manipulación de la mente de la gente, tiene que responder con unidad, tenemos que responder con patriotismo, tenemos que responder con consecuencia y lealtad al pueblo para combatirlos. Es la única manera de poner en línea firmemente, y además nuestro pueblo, este ataque a Pedro Castillo Terrones, el ataque a Perú Libre, no es un ataque a Pedro Castillo. En este momento estaría en su casa con su familia, no le estarían atacando. Entonces el pueblo tiene que entender que es un ataque al pueblo, porque él está llevando la voz del pueblo, por eso le están atacando la mafia, por eso están fabricando, ¿no es cierto?, fotografías, videos, cánticos, que lo único que quieren buscar es romper la voluntad, la consecuencia del pueblo. Pero el peruano es bien combativo, es bien leal,
Los tenemos que derrotar a la mafia, a la corrupción. El pueblo no va a tener otra oportunidad. Es esta o nunca, compañeros, querido pueblo peruano. Si no, vamos a tener que esperar otros 200 años, porque realmente la derecha, en sus juegos maquiavélicos, ha visto y se ha distraído. 2 días de terruqueo antes de las elecciones han profundizado y les ha ganado el tiempo. Pero ya el pueblo había tomado la decisión, había tomado el cariño con el lápiz, había ya interactuado con Pedro Castillo Terrones y sabía las condiciones, sabía la trayectoria de quienes estaban participando en este proceso electoral. Entonces, son enseñanzas, son momentos importantes para nuestro país, que jamás debemos olvidar. Y además empezamos un camino bastante largo que va a tener que llevar no Pedro Castillo, sino el pueblo organizado. Confiamos nosotros en nuestro pueblo y el pueblo confía en nosotros. Eso es lo más importante, mi estimado Cristian. Muy bien, Guido. Yo creo que después de haber visto todo lo que ha pasado en este proceso electoral, tenemos que sacar algunas lecciones. Yo creo que hay algunas conclusiones que necesariamente tenemos que compartir con todas las personas que hoy nos siguen a través de las redes sociales, ¿no? Estamos en Perú Libre Digital en una transmisión en vivo y en directo y vamos a compartir las experiencias, las anécdotas en este proceso electoral de los candidatos al Congreso de la República y hoy electos congresistas por Perú Libre de todas las regiones del Perú. Lo más importante, y creo que a manera de conclusión, Guido, lo que hoy nosotros podemos afirmar es que la gente, o sea, común y corriente, el poblador peruano, ya no le cree a las encuestadoras, no le cree a la gran prensa, ¿no? A esa prensa concentrada de Lima, no le cree, porque caso contrario, pues, si es que las encuestadoras hubiesen dicho la verdad, Perú Libre, pues, no hubiera pasado la valla electoral. Pero como las encuestadoras tenían el propósito de manipular a los electores, entonces lo que han hecho es mentir, ¿no? Decir que no, que Perú Libre no tiene aceptación, que Perú Libre no va a pasar la valla, que Perú Libre tiene 3 puntos, 4 puntos. Pero en realidad Perú Libre tenía un crecimiento sustancial, porque nosotros en las regiones hemos visto en Apurímac, en Ayacucho, en Cusco, en Puno, en Arequipa, en Tacna, en Moquegua, en Junín, en Cajamarca, en Lima, hemos visto que era el único partido, Perú Libre, y el profesor Pedro Castillo Terrones era el único que tenía un arraigo increíble, tenía un respaldo contundente en todas las regiones, llenaba plazas, llenaba calles, avenidas, pero la prensa de Lima, ¿no? Las encuestadoras nunca le dijeron la verdad al pueblo peruano. Y la verdad salió a la luz el domingo, el domingo 11 de abril, en el que Perú Libre llegó primero, ¿no? Y prácticamente garantizó su participación en la segunda vuelta electoral. Pero este resultado, naturalmente, tenemos que nosotros tomar con mucha humildad, con
con madurez, no llegar al triunfalismo. Nos queda un camino, pero con muchas dificultades. Es complicado enfrentar en este proceso electoral a un grupo, a un partido como Fuerza Popular, que hoy ya ha empezado con los psicosociales, ha empezado a terruquear al profesor Pedro Castillo Terrones, ha empezado a meter miedo al pueblo peruano, pero ni siquiera con argumentos, con mentiras y con calumnias. Pero están ahí los militantes, los candidatos, los electos congresistas, que estoy seguro que están a la altura de las circunstancias para poder llevar las propuestas de Perú Libre, el programa de Perú Libre, para que el 6 de junio el pueblo respalde de manera mayoritaria y contundente al maestro Pedro Castillo Terrones y tengamos por primera vez en la historia del Perú a un presidente de izquierda con su propio programa, por primera vez, porque todos los males que tenemos hoy en el Perú, la crisis en la educación, la crisis en salud, en agricultura y otros sectores, no es culpa de la izquierda. La izquierda nunca ha estado en el poder con su propio programa. Quienes han estado en el poder son la oligarquía y son los partidos de derecha quienes 200 años han estado bajo la conducción de nuestra patria. Ellos son los verdaderos responsables de lo que hoy vive el pueblo peruano. Y eso es lo que tenemos que decir con claridad para que la derecha que hoy está desesperada no confunda a los electores, no asuste, porque la izquierda lo que quiere es recuperar nuestra riqueza, nuestros recursos estratégicos para generar mayores ingresos económicos y llevar adelante desarrollo, bienestar al pueblo peruano. ¿Cómo ves el panorama, mi estimado Guido, de aquí al 6 de junio? Estoy seguro que será una tarea difícil, una tarea titánica, pero creo que estamos preparados. Perú Libre tiene una estructura a nivel nacional. Es un partido que tiene estructura, que tiene bases, que tiene militantes, que tiene cuadros técnicos y tiene cuadros políticos a nivel nacional. Y eso se ha demostrado en este proceso electoral, porque los candidatos de Perú Libre, ¿no?, en Tacna, en Cusco, en Apurímac, Ayacucho, en Cajamarca, en todo el Perú, hoy son ya congresistas electos, ¿no?, congresistas de la República, flamantes congresistas de la República, y en su gran mayoría observamos también que hay un cambio generacional. En su gran mayoría son jóvenes entre 35 y 40 años, quienes hoy tienen esa gran responsabilidad de trabajar por el bienestar, no solo de esta generación, sino sobre todo buscar el bienestar, ¿no?, de las nuevas generaciones, trabajar en función, ¿no?, a esas generaciones que vienen atrás y que también merecen tener mejores oportunidades y no pues como las que hoy, ¿no?, tenemos. Por ejemplo, un sistema educativo discriminatorio,
El que tiene plata puede estudiar lo que quiere, pero el que no tiene plata, lamentablemente, tiene pocas probabilidades de estudiar una carrera profesional. Guido, si estás ahí para interactuar, nuestros candidatos electos, amigos, están pues con una agenda pero muy recargada. Betsy participó rápidamente y tiene que atender, tiene reuniones, actividades. De la misma forma, Guido Bellido en Cusco también tiene actividades. Están trabajando de día y de noche porque necesitamos reforzar esta campaña para garantizar el triunfo del pueblo peruano el 6 de noviembre. ¿Cómo ves, Guido, este tramo, el 6 de junio, ¿no? El domingo 6 de junio, que será pues el día decisivo para Perú Libre y para el pueblo peruano? ¿Cómo ves la tarea, Guido? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo se va a enfrentar este proceso electoral, ¿no?, de segunda vuelta de aquí al 6 de junio? Mi estimado Cristian, yo creo que muchos de nuestros hermanos están un poquito que quieren relajarse un poco, entonces queremos compartir una de nuestras canciones de campaña que ha sido un boom a nivel del país, y gracias desde aquí a nuestro amigo Teo Farfán, nuestro amigo Roosevelt, desde Paucartambo, pues que nos ha interpretado esta canción de campaña. Así que los vamos a compartir con todos nuestros hermanos. Son 3 minutitos como para que puedan descansar también, porque con las ideas pueden un poco aburrirse, para que sea amena. No sé si estás de acuerdo, Cristian. No, sí, sí, me acuerdo de Teo Farfán. En nuestra época, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. El saludo para Teo Farfán, Roosevelt, donde se encuentre. Adelante con ese tema, Guido. Ahí está, bien. Al Congreso, poder y trabajo popular, de la mano con Pedro Castillo. Vamos con educación y seguridad. Vamos, Guido. Zapateo. Vamos con apoyo a la educación. Y cambia salud para el pueblo. Guido Bellido viene al Congreso. Marca el lápiz, escribe el 1. La juventud. El adulto mayor. Y la niñez. Trabajaremos y marca el lápiz. Escribe el número 1. 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 Es 11 de abril. Marca el lápiz de Perú Libre. Escribe el número 1. Por gusto. Guido Bellido al Congreso, poder y trabajo popular, de la mano con Pedro Castillo. Vamos con educación y seguridad. Todo Guido, zapateo. Vamos con apoyo a la educación. Cambia salud para el pueblo. Guido Bellido viene al Congreso. Marca el lápiz, escribe el 1. La juventud. El adulto mayor. Y la niñez. Trabajaremos y
Marca, marca, marca el lápiz. Escribe, escribe el número 1. Marca, marca, marca el lápiz. Escribe, escribe el número 1. Marca, marca, marca el lápiz. Escribe, escribe el número 1. Marca, marca el lápiz. Escribe, escribe el número 1. Bueno, Cristian, esas son las canciones de la campaña. Muy bien, muy bien. Recordar es volver a vivir. Siempre es bueno recordar. De hecho, que hay muchas anécdotas, Guido, de esta campaña, porque ha sido pues una campaña muy austera. No ha sido una campaña millonaria, pero yo creo que hay conciencia en la sociedad. Ya el pueblo ha abierto los ojos, está despertando y no se deja ya engañar, no se deja sorprender ni por las encuestadoras ni por los grandes medios de comunicación que son, ¿no?, parte del poder económico en el Perú, y que lo que pretenden es manipular la información y en este caso pues manipular también a los electores. Pero el pueblo dijo basta, acá nosotros elegimos a Perú Libre y marcamos el lápiz. ¿Qué anécdotas nos puedes compartir, Guido, de este proceso electoral? Bien, Cristian. Bueno, nos han pasado de todo en realidad. Hemos hecho una campaña muy austera, pero la más determinante habrá sido porque esta campaña que se ha diseñado ha sido una campaña desde las regiones hacia la capital de la República. Quiere decir que el trabajo se desarrolla en todas las regiones y en una etapa tiene que atacarse a Lima, ¿no? Pero ese mismo criterio se implementó en las regiones. O sea, no empezar de la capital de la región, sino avanzar en las diferentes provincias. Y en Cusco desarrollamos un trabajo a nivel de las 13 provincias, y para que en la última etapa, con toda la fuerza de las provincias, entrar hacia Cusco. Y lamentablemente, cuando habíamos culminado la etapa de cubrir las 13 provincias o las 12 provincias, y para ya trabajar en la provincia Cusco, pues nuestro candidato número 5 se contagió de COVID. Nuestra secretaria provincial de Cusco también, con la compañera Ruth Guayani, se contagió de COVID, y mi persona también me he contagiado de COVID. Así que hemos estado fuera de campaña 20 días. 20 días últimos, solo hemos salido 3 últimos días antes de las elecciones. O sea, hemos estado prácticamente el miércoles, jueves y viernes. Y sábado, bueno, ya no había cosas que desarrollar. Entonces, eso ha sido pues una anécdota muy, muy triste digamos, de tener toda la fuerza para poder hacer campaña, pero estabas pues inmovilizados en cama, conectado a oxígeno, con vía. O sea, realmente una cosa muy, muy, muy triste, y no deseamos para nadie una situación así. Aún todavía nosotros en este momento, Cristian, estamos en proceso de recuperación, todavía tenemos muchos de los síntomas que nos siguen generando, pero importante la fuerza, la voluntad que uno tiene que poner en una batalla, en una lucha, porque realmente para nosotros ha sido una guerra declarada, ¿no es cierto?, contra grandes poderes económicos, contra millones, en la región. Acción Popular ha pintado hasta la cara del transeúnte, sinceramente. Pero nosotros hemos ido con nuestro lapicito, hemos ido con nuestro abecedario, por cierto, que a los niños les ha encantado el abecedario. El lápiz, ni qué decir, y un volantito donde iba nuestra propuesta. Lo único que hemos hecho con ello, y a través de medios de comunicación, agradecemos a todos los medios de comunicación locales
que han abierto su espacio, sus medios, para que nosotros podamos llegar a nuestros hermanos. Y obviamente redes sociales también en una primera etapa, transmisiones indirectas, han sido importantes porque muchos de nuestros hermanos también hoy ya se conectan a través de redes sociales. Entonces, creo que han sido herramientas importantes. Por otra parte, nosotros no hemos contaminado pues el medio ambiente. No hemos pintado los muros, ¿no es cierto?, públicos, no hemos infringido reglas, hemos sido el partido más disciplinado, pero hay una cosa que es importante, Cristian, que has comentado. Perú Libre es el único partido que tiene una estructura sólida a nivel de todas las regiones del país, tiene una militancia efectiva y en esa militancia hay una vanguardia que tiene formación ideológica política y que tiene condiciones para debatir, para sustentar una idea. Y eso es la fortaleza que tiene el partido. Esa fortaleza que tiene el partido, combinada con la característica y con las cualidades del candidato a la presidencia de la República, de nuestro hermano Pedro Castillo Terrones, realmente es una combinación perfecta y el pueblo ha enganchado en ese proceso de trabajo. Te recordarás, Cristian, que nuestro recorrido por el norte realmente todavía estaba en proceso de desarrollo. ¿Hasta dónde se dio ese desarrollo? Hasta el momento que llegamos al BRAE. ¿Qué candidato se atreve de entrar al BRAE y dar un mensaje al país desde el BRAE? Eso es importantísimo. Pedro Castillo Terrones, desde Pichari, con toda la gente, pese a algunas adversidades que se han presentado en el tema de la concentración y demás, pero ha sido significativo. A partir de la presencia del compañero Pedro y la actitud de la policía en Puerto Maldonado, ha venido reforzando y a partir de ello la presencia en la región del Puno, contundente la región del Puno. Pero después pasar a Arequipa, pasar, ¿no es cierto?, a la región de Moquegua, Tacna, ha sido ya un desarrollo en crecimiento bastante, pero en realidad ha sido solo la validación de lo que ya existía. Eso es lo que tenemos que entender y que tienen que entender nuestros adversarios políticos, la prensa nacional. No es que a la última hora, la gente ha dicho yo voto por el lápiz. No, un mes, 2 meses antes, ya la gente había visto las cualidades, el programa del partido político, ya había encontrado el cariño con el lápiz, la identificación con el lápiz. Hay muchos despistados que no hay que permitir. ¿Qué dicen? Que supuestamente el voto de Pedro Castillo es un voto, ¿no es cierto?, voto de protesta. Juega usted. ¿Qué cree que, o sea, Perú Libre, su propuesta, su plan de gobierno está por gusto? Nosotros sustentamos el plan de gobierno por gusto. O sea, la gente quieren hacer consentir que vota, ¿no es cierto?, por emociones, porque está no conforme con la situación. No, sino la gente conoce a ciencia cierta lo que pasa en este país, conoce del saqueo de nuestros recursos naturales, es consciente de que la salud está por los suelos, es consciente de que la educación está por los suelos. Por supuesto, queridos hermanos, y nosotros no podemos permitir de ninguna manera esta prensa tendenciosa que quiere poner a la población ideas y con ese cuento de que es un voto de rechazo, un voto de protesta. No, el voto de Perú Libre es un voto político de conciencia, es un voto de pueblo en conciencia. Eso es con mucha claridad.
Si preguntan a un votante de Perú Libre, les van a decir: nosotros votamos porque queremos una nueva constitución política del Estado. Nosotros votamos por Pedro Castillo porque queremos que nuestras empresas estratégicas estén administradas por el gobierno y que sirvan sus ganancias para tener mejor calidad de educación, salud. Porque nosotros votamos por Pedro Castillo Terrones porque queremos combatir la corrupción, porque queremos que el Tribunal Constitucional no sea elegido por estos partidos corruptos, sino el pueblo que elija. Que los magistrados del Poder Judicial, que no se elijan entre amiguitos, sino que también el pueblo elija. Eso es, pues, la respuesta contundente del pueblo. Pero la prensa nacional quiere sorprender, quiere hacer consentir a la gente que es un voto de protesta. Y no tenemos que aceptar, queridos hermanos. No hay que permitir que estos sectores que nos pongan ideas que no son objetivas, Cristian. Fundamental hacer la lucha política, ideológica, y en ese terreno tenemos que derrotarlos. El peruano tiene una capacidad tremenda para poder sacar el país adelante. Tiene que existir una confianza, una disciplina plena para poder sacar adelante este país. No tenemos que permitir que la gente nos venga con miedos, que estos sectores mafiosos, ¿no es cierto?, que han tenido por años el país y han corrompido a nuestro pueblo, han maltratado a nuestras hermanas, a nuestras madres, han liquidado las organizaciones sociales, han matado a nuestros hermanos en nombre de libertad. No pueden seguir, ¿no es cierto?, y coludidos con la gran empresa transnacional responsable del saqueo de nuestros recursos naturales. Nosotros no podemos tener un espacio. Si nosotros la aperturamos solo una rendija, van a volver en nuestra cara, maltratar a la gente, decir a esos más de 4 millones de aportantes de ONP que hoy necesitan su dinero para un balón de oxígeno porque se encuentran en casa sin dinero, que le han dicho, a través del Tribunal Constitucional, le han dicho que no le pueden devolver su dinero. Qué abuso realmente, qué injusticia. Dice, para poder garantizar, Cristian, la jubilación. Si el señor se está muriendo, ¿jubilación de qué? Para que todo ese dinero se lo agarren, para que todo ese dinero que quiere para sus fondos. Es que este sistema es perverso. Este sistema no piensa en la necesidad del pueblo, en el sentimiento del pueblo, sino piensa en ganancia. Todo es dinero. Hacen, ¿no es cierto?, dinero del sufrimiento, de la tristeza de este pueblo. Y, Cristian, eso no debemos permitir de ninguna manera. Tenemos que unificar todos los corazones. Todo el peruano bien nacido en esta tierra tiene que poner un pare y no tener miedo a ninguna de las amenazas. Vamos a sacar adelante este país y en 200 años, lo que no se ha puesto mano firme, aquellos que han corrompido el país, ahora la tenemos que poner. Y va a tener que iniciar con una nueva constitución que realmente sea redactada por el pueblo. Tenemos que atrevernos a cosas que las grandes y estos partidos tradicionales que jamás se han preocupado y jamás se han atrevido. Es la única oportunidad que tenemos para poder elegir un presidente con sombrero, con poncho, aquella persona que se levanta a 4 de la mañana para trabajar la chacra y 7 de la mañana está reportando en su centro educativo. Esas condiciones no se da así por así. Por eso el día de hoy, en una declaración internacional decíamos que si en algún momento Tupac Amaru dijo, volveré y seré millones, hoy, después de 200 años, ese Tupac Amaru está aquí, es Pedro Castillo Terrones. El partido Perú Libre, un partido de pueblo que hoy abre las puertas a todos los peruanos
para que hagan política, para que defiendan el país. Entonces son hechos muy importantísimos, mi estimado Cristian, y espero que nuestros hermanos que nos puedan de alguna manera comprendernos la indignación que existe en nosotros frente a la situación que está pasando. En este momento, Cristian, el fujimorismo ya viene cerrando medios de comunicación a la voz del pueblo. Y quizá nuestra voz va a tener que ser a través de medios como esta, medios de comunicación. Están comprando periodistas. Realmente la maquinaria de la mafia ya está empezando a operar. Y aquí va a ser el pueblo contra la mafia, contra la corrupción, contra estos sectores que saquean nuestros recursos económicos. No tenemos otra forma. Tenemos que enfrentar, Cristian, con todo lo que hay. Si podemos sacar un programa radial, no hay que esperar a nadie. Sacamos un programa radial. Si tenemos que volantear, volanteamos, hermanos, así como lo hemos hecho en la primera. Dijimos, si tenemos que poner un papelote en la pared de nuestra puerta y decir, esta casa, esta familia es Perú Libre, lo hay que hacer. Si tenemos que pararnos en un micro, en un mercado y decir que tenemos que rescatar la patria, que tenemos que tener esa oportunidad, nuestro pueblo, ¿no es cierto? Nuestros hermanos trabajadores, nuestros hermanos pequeños y medianos empresarios, es su momento. Porque en este sistema, hermano, quienes han sido más golpeados y maltratados es el pequeño y mediano empresario peruano. A quienes le han cerrado la tienda, a quienes le persiguen la SUNAT, a las grandes empresas no, sino a las pequeñas, al peruano emprendedor. ¿Sabe por qué, Cristian? Porque las grandes empresas transnacionales no solo tienen el poder económico, sino tienen el poder político y tienen al gobernante y los congresistas a su servicio. Y tenemos que romper con eso, con el compañero Cristian. Queridos hermanos, tenemos que romper con eso. Si nosotros vamos a continuar en ese mismo camino, sería un fracaso para el país. Por eso, este proceso de transformación y de cambio, la única forma de llevar victoriosa adelante es con el pueblo. El pueblo organizado tiene que tallar en este proceso. No hay otra forma, Cristian. No hay otra forma, hermanos. Importantísimo la unidad del pueblo. Importantísimo trasladar el poder hacia el pueblo. Importantísimo de combatir en el hogar y decir, oye, por 20 soles vas a hacer un video o vas a hacer un audio para mentir, para confundir a la gente, porque acabo de escuchar un audio de una señora que nos acusan que todos, dice, somos terroristas, y dice, le cobran, ¿no es cierto?, cupos en sus medios de comunicación. O sea, realmente muy lamentable, y al final la señora finge llorar para manipular psicológicamente a la gente. Eso es pues la forma como la mafia ha operado en el país y quiere seguir operando. Nosotros tenemos que responder contundentemente. Si tenemos que hacer un audio, lo tenemos que hacer. Si tenemos que hacer un TikTok, lo tenemos que hacer. Si tenemos que hacer un video, lo tenemos que hacer. Si alguien quiere componer una canción, la tenemos que hacer. Es que esta campaña es del pueblo. Esta campaña es de nosotros, de gente de a pie, de los hijos del pueblo peruano, de los trabajadores, de los diferentes sectores. Aquí tenemos que dejar en claro, Cristian, cuál es el camino, el derrotero. No estamos enfrentando a cualquier cosa. Estamos enfrentando a una banda que tiene controlado la economía nacional, que ya seguramente le han entregado millones, camionetas, dinero en efectivo. ¿Para qué? Para que sigan corrompiendo el país.
Mis estimados amigos, hermanos, son reflexiones importantes. Esta transmisión tiene que darse, Cristian, y espero que puedas llevar con los diferentes hermanos de las diferentes regiones, con los diferentes congresistas. El día de hoy ha estado conmigo, con nuestra hermana Betsy Chávez, de la región Tacna, muy combativa, muy heroica la compañera, y con otros compañeros. Cristian, te pido en nombre de todo el pueblo peruano que sigas sacando este tipo de programas, porque desde aquí empezamos a trabajar, empezamos a dar línea, empezamos a plantear, empezamos a polemizar, empezamos a generar conciencia política, porque no podemos quedarnos en lo mínimo, sino tenemos que ver qué tipo de país necesitamos en 20, en 30 años, hacia dónde nos enrumbamos. Porque en otros países tú le preguntas a un ciudadano de a pie y la persona te dice, en 5 años vamos a tener tantas empresas, en 10 años vamos a tener a tal por ciento vías, autopistas de comunicación, vías de comunicación, vamos a industrializar este sector, lo otro. O sea, la población conoce el programa nacional y hacia dónde se orienta. Eso es un pueblo en conciencia, Cristian, y necesitamos construir eso. Si nosotros no construimos eso, es importante. Ahora mucha gente, y atención hermanos, están aduciendo de que nosotros no queremos conversar, no queremos dialogar, y nos debemos sentar con los partidos políticos que han participado en la elección. Pero sabemos muy bien, Cristian, que nuestro trabajo es distinto. No podemos hacer lo que siempre han hecho, que han hecho las anteriores elecciones, Cristian. Se sientan con los partidos políticos, el diálogo en las alturas, ¿para qué? Para repartirse el gobierno, para repartirse el Estado, para decir, yo te doy este ministerio, tú me das lo otro, y te voy a apoyar con mis votos, ¿y el pueblo qué? ¿Y el pueblo qué? ¿Acaso no empieza la corrupción en eso? Aquí se tiene que conversar con el pueblo. La gran alianza se tiene que dar con el pueblo. Tiene que el compañero Pedro Castillo, región que llega, tiene que tener una agenda para atender a las organizaciones sociales, a los productores, a los regantes, a los representantes del magisterio, los representantes del sector salud, representantes de la pequeña y mediana empresa, nuestros hermanos dirigentes de los mercados, nuestros hermanos que tienen deudas con las financieras, con los bancos, con nuestros hermanos jubilados. Tiene que hacerse alianza con el pueblo, tiene que conversarse, Cristian, con el pueblo. Y en segunda línea, que tiene que conversar con los partidos políticos, pero sin hipotecar los intereses del pueblo, sin hacer una repartija del Estado. Tenemos que implementar una política distinta, queridos hermanos, y el pueblo tiene que sintonizar en esta línea. Si no sintonizamos en esa línea, vamos a tener grandes reveses. Por eso el pueblo tiene que entender este trabajo, que lo hacemos de todo corazón. Para nosotros es un principio servir al pueblo de todo corazón. Eso es un principio. Entonces, ese principio tenemos que reiterar en cada momento. Por eso, cuando alguno de nosotros en algún momento nos emocionamos y le entregamos todo al trabajo en el campo, muchas veces hasta olvidamos de nosotros mismos. Pero sinceramente, Cristian, encontrar la alegría en un hermano que muchas veces no tiene posibilidades, con nuestro apoyo, es la satisfacción más grande. A mí me han preguntado, Guido, ¿cómo te sientes al haber sido elegido como congresista? Seguramente has celebrado. Y yo les digo, hermanos, no hay nada que celebrar. Estamos asumiendo una responsabilidad. ¿Qué vamos a celebrar? Celebraremos el día que tengamos una constitución redactada por la mayoría de nuestro pueblo. Celebraremos cuando nosotros realmente tengamos la educación, la salud,
la agricultura como vanguardia de desarrollo. Celebraremos cuando inauguremos una empresa que tenga condiciones de competir a nivel internacional y que sea conducido por los peruanos. Esos son momentos para celebrar, Cristian. Y espero que nuestros hermanos puedan comprender de qué criterios, de qué ideas llevamos. Y muchas veces otros hermanos no entienden. Pero vamos a celebrar cuando tengamos los logros. Este momento es de trabajo, es de combate. Tenemos que ganar en la segunda vuelta contundentemente, compañeros, hermanos. Y es importante el trabajo en las bases. Por eso, este trabajo no lo vamos a hacer solo nosotros. Va a tener que comprometerse de nuestro pueblo, de todo corazón, como lo ha hecho en la primera vuelta. Ahora, esos 16%, ahora que estamos en 18, 19%, tenemos que multiplicar por 3, ¿no es cierto? Para tener un 60%. El objetivo en esta segunda vuelta es tener más del 60% de peruanos respaldando el cambio y la transformación en el país. Ese es el objetivo, mi estimado Cristian. Sí, importante lo que dices, Guido. Sí, amigos y amigas, estamos en Perú Libre Digital, transmisión en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo. Y hay muchos de nuestros seguidores también que nos dicen que la Constitución no es el problema, ¿no? Y otros que tienen miedo a la nacionalización, a la estatización, ¿no?, de nuestros recursos naturales. Y creo que es importante también aclarar este tema. Definitivamente, o sea, aquellos compatriotas, conciudadanos que dicen que la Constitución no es un problema, nosotros decimos que sí, la Constitución de 1993, esa Constitución que nació producto del autogolpe y la dictadura de Alberto Fujimori, sí es la culpable de la crisis por la que hoy atraviesa el pueblo peruano. Y solo poniendo un ejemplo respecto al capítulo económico. El artículo 62 dice textualmente que todo contrato que firma el Estado con una empresa transnacional es contrato ley, tiene carácter de contrato ley. ¿Esto qué significa? Que esos contratos son irrevisables. Esos contratos no se pueden modificar. Ni el Poder Ejecutivo, el gobierno, ni el Poder Legislativo, el Congreso, ni el Poder Judicial pueden modificar o pueden revisar. Por lo tanto, tenemos como consecuencia el blindaje perfecto para que las grandes empresas transnacionales en el Perú hagan lo que quieran. Tienen compromisos con los pueblos cercanos, ¿no?, a su operación, y no cumplen compromisos, contaminan el medio ambiente, no pagan su impuesto, no hay canon minero. Esos son los problemas y por lo tanto el Estado peruano no tiene ingresos económicos y no hay recursos para invertir en salud, en educación, en agricultura. ¿Por qué? Porque las empresas tienen la protección de la Constitución de 1993. Entonces es urgente cambiar, es urgente y es necesario tener una nueva Constitución para poder generar mayores ingresos económicos al erario nacional, para cobrarle los impuestos que no paga Telefónica, que no pagan las empresas mineras. Y tampoco hay que tenerle miedo
a la nacionalización, que el Estado tenga la capacidad de administrar nuestros recursos estratégicos. Solo les pongo un ejemplo. Chile, el país más neoliberal de América del Sur, en 1971 estatizó las empresas mineras más grandes de Chile, y es Codelco. Codelco en Chile es la empresa con mayor producción de cobre en el mundo, y es una empresa estatal chilena. El chileno más neoliberal en este momento no está de acuerdo con privatizar, ¿no?, Codelco, porque sabe que Codelco es la gallina de los huevos de oro para Chile. En los años de mayor crisis económica le ha dado ingentes cantidades de dinero al Estado chileno. Chile administra sus propios recursos, en este caso sus recursos mineros. ¿Y por qué vamos a tener miedo en el Perú de administrar nuestra propia riqueza, de generar nuestra propia riqueza? No hay que tenerle miedo, porque estamos pensando en generar mayores ingresos, mayores recursos económicos, de tal forma que tengamos también la posibilidad de disponer esos recursos para atender las demandas en salud, en educación, en agricultura y otros sectores. Porque decir que una empresa estatal es ineficiente es negarnos a nosotros mismos como peruanos, decir que nosotros somos ineficientes, somos incapaces, somos inútiles de administrar nuestra riqueza o de administrar nuestras empresas. Eso no es así. Que ha habido y hay corrupción en las empresas estatales, sí, pero eso tiene que ir, la administración de las empresas del Estado tiene que ir de la mano con reformas en el tema administrativo, pero reformas que tengan que ser drásticas, de tal forma que cualquier funcionario que cometa actos de corrupción, actos irregulares, tenga que ser sancionado ejemplarmente. Y por eso que Perú Libre plantea, por ejemplo, que se analice, que se evalúe el retiro del Pacto de San José de Costa Rica, de tal forma que se evalúe también la pena de muerte para los corruptos. Es la única manera de tener una empresa estatal eficiente y sin corrupción. ¿Eso es posible? Es posible. Muchos países lo han demostrado en la práctica. Hermanos y hermanas, hay que tener claro que en este proceso de la segunda vuelta, Perú Libre y su candidato Pedro Castillo Terrones será víctima de muchos psicosociales. El fujimorismo, el montesinismo, siempre ha tenido esa práctica de generar pánico, miedo psicosocial, pero felizmente el pueblo ya no le cree. El profesor Pedro Castillo Terrones es un auténtico peruano. Su esposa es una auténtica cajamarquina, chotana, peruana, que por primera vez nosotros como peruanos tendríamos el orgullo de tener a una peruana como primera dama desde el 28 de julio. Ustedes han visto, Guido, quiero compartir esto contigo, en el desayuno electoral, por ejemplo, no han visto a Pedro Castillo Terrones, el candidato de lápiz de Perú Libre, tal como es, levantarse tan temprano para ir a la chacra, para atender a sus animales, para ordeñar la leche,
como vivimos todos los peruanos cotidianamente. Pero otros candidatos, ¿qué hacen? Ustedes son testigos. Ustedes son testigos. ¿Qué hacen los candidatos de la derecha? ¿No? Se van a los mercados, se van a los asentamientos humanos, a los pueblos jóvenes, a desayunar, a almorzar, para aparentar, para hacer creer a la gente que son del pueblo. Pero en la práctica es solo una actuación de los representantes del poder económico para engañar a la gente, para engatusar a la gente. La gente, el peruano y la peruana, poco a poco se da cuenta y no se deja engañar. Creo que hay una tarea inmensa que desarrollar de aquí para adelante hasta el 6 de junio, y no es Perú Libre solamente. Creo que el pueblo peruano debe tomar conciencia para que por primera vez en la historia del Perú tengamos pues un presidente auténticamente peruano y un presidente que represente a los intereses del pueblo peruano. Eso es lo que buscamos y eso es lo que esperamos para la transformación, para el cambio verdadero que necesitamos en el Perú. Muchos candidatos de derecha nos han ofrecido cambio. Desde Alan García, Pelaún, de todos los candidatos y todos los que llegaron a ser presidente, nos han ofrecido cambios, pero en la práctica ese cambio nunca ha llegado al Perú. Y Pedro Castillo, Perú Libre, el lápiz, representa el cambio verdadero que el pueblo peruano está esperando. Continuamos entonces, amigos, con esta transmisión de Perú Libre Digital, transmisión en vivo y en directo para todo el Perú y para todo el mundo, gracias a nuestros seguidores, que muchos están a la expectativa, muchos nos siguen en este momento. Gracias. ¿Cuántos nos siguen, Cristian? ¿Cuántos nos siguen, Cristian? Tenemos más de 700, ¿no? Simultáneamente nos están viendo 712 personas, que es harto, y todos seguramente, muchos han compartido ya, y también pedimos a nuestros seguidores, a los simpatizantes, militantes de Perú Libre, compartir esta transmisión, porque necesitamos que estas ideas, que estas propuestas también lleguen a la mayor cantidad posible de peruanos y peruanas, para que ellos tengan la claridad y la seguridad de qué es lo que propone Perú Libre como partido en este proceso electoral. ¿Algo más que quieras Cristian, importantísimo, en este momento nos siguen 1059 hermanos. Una contundencia realmente de esta transmisión, Cristian, a quienes queremos reconocer y saludar por el tiempo que se dan para poder compartir ideas con nosotros y también escribirnos de las diferentes regiones del país. Queridos hermanos, hay un punto importante que ha dicho Pedro Castillo Terrones. Ha dicho que va a cobrar la deuda que las empresas transnacionales tienen al país. Y claro, 158 grandes empresas que deben 9.256.000.000. Es más fácil para estas empresas, para estas 158 grandes empresas, para que puedan ser condonadas y a través de la corrupción aliarse y darles millones a la mafia que hoy está participando en este proceso electoral. Por supuesto, estas empresas que muchos dicen que pagan, muchos dicen que aportan al Estado, no, buscan estrategias. ¿Para qué? Para poder
evadir estos impuestos, llevar doble contabilidad, no declarar. Son realmente empresas rapiña. Son empresas que a través de soborno buscan ventajas económicas. 158 empresas con deudas antes que el 2012, que en este momento están en controversia. Nada menos que 9.256 millones. O sea, para estas empresas es más fácil entregar a la mafia 1 milloncito y ser condonado las demás millones. Eso siempre han hecho. 26 empresas que han invocado la prescripción de 3.209 millones en deuda al país. ¿Quiénes son estas famosas empresas que vienen realmente evadiendo estos impuestos? La compañía de minas Buenaventura, la compañía minera Antapacay, aquí en la región del Cusco, en la provincia de Espinar, Telefónica del Perú, Latam Airlines Perú, Consorcio Minero, Supermercado Peruanos, Electrocentro, UNACEN, Odebrecht Perú, Sauter Perú, Metalúrgica Peruana, Media Network, Natura, Banco Pichincha, Terpel, SAP Perú, Interbank, Tuboplas, Clínica Ricardo Palma, Sugden, Minera La Itaruma, Dinet, Aceros Arequipa, Electro Dunas, Laive, Distribuidora Continental y la relación continúa. O sea, esa es la estrategia que han aprendido estas empresas rapiña, realmente de evadir impuestos con estrategias, buscar condonaciones, hacer de que el Tribunal Constitucional realmente les regale millones. Y por eso es importante, por eso se pusieron a gritar, Cristian, cuando decimos que vamos a cobrar esas deudas. Todas estas empresas empiezan a operar, empiezan a lanzar millones al partido que hoy está cuestionado y está en investigación. Esa es la estrategia, Cristian. Por eso en este momento están comprando conciencias. Están, como ellos dicen, invertimos en liquidar a Pedro Castillo y ganamos millones. Ahí está la estrategia. Pero el pueblo peruano no va a permitir esto. Ya estamos avisados, ya conocemos. Y estimado Cristian, creo que nuestro pueblo tiene que seguir profundizando todo lo que está pasando en el país. Tomar conciencia y estar pueblo en conciencia. Queridos hermanos, son 11 de la noche. Tienen que dormir. Nosotros vamos a seguir trabajando, Cristian. Hay que despedirnos. Sé que queremos estar hasta las 2 de la mañana, pero nos van a decir que por nuestra culpa no han dormido nuestros hermanos. Se han amanecido y mañana van a ir de sueño a trabajar. Así que tienen que ir a descansar, por favor. Todos a descansar. Entonces, me despido, Cristian. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay que seguir trabajando el tema de la campaña en cada hogar, en cada familia. No esperar de que alguien nos diga o que nos alcance un volante, sino nosotros por iniciativa propia, que eso es lo más hermoso que puede existir en un pueblo consciente, que ama su patria. Y esta segunda vuelta, el pueblo tiene que triunfar. La unidad de nuestro pueblo.
lo más poderoso, lo más consecuente, lo más fuerte que existe en el país es la unidad de nuestro pueblo. Sé que todos vamos a marcar el lápiz, sé que todos vamos a marcar Perú libre y confiamos en nuestro pueblo. Sé que ellos confían en nosotros y nosotros confiamos, mi estimado Cristian. Yo me despido con un gran abrazo a todos. Algunos seguramente han dicho, Guido se está emocionando. No, siempre hemos sido así, contundentes, firmes, y vamos a seguir manteniendo esa línea. Y es que a muchos de nosotros nos indigna la situación del país, nos indigna ver tantas empresas debiendo al Estado y cuando un pobre bodeguero tiene que estar pagando puntualmente. Si tenemos estas empresas privadas que deben tanto al país, ¿para qué los tenemos? Muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima, hermanos. El Muy día de bien, mañana viene en otra transmisión importantísima, Cristian Quispe, con Alex Flores, desde congresista Ayacucho. por la región de Ayacucho, ya se comprometió Alex. Así que, Cristian, mañana tienes que entrar pues en las preguntas de rigor y profundizar el programa de Perú Libre, siempre compartiendo las diferentes experiencias que ha tenido pues nuestros hermanos en este proceso de campaña. Muchas gracias, hermanos, los queremos mucho, siempre poner esa fuerza, necesitamos de ustedes, de cada uno de ustedes, la capacidad de organización, la fuerza de nuestro pueblo. Sin el pueblo no se puede hacer absolutamente nada. El congresista que se desvincula del pueblo ya está en el quirófano, en cuidados intensivos políticamente. Por eso nosotros les pedimos, queridos hermanos, en esta noche que nos están acompañando, no nos abandonen en esta lucha. La lucha es de todos. Ahora somos todo un pueblo a una sola voz. Pedro Castillo, presidente del Perú. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, Guido, gracias por acompañarnos más bien, gracias por tu compromiso, por, por estar siempre atento a nuestro llamado y definitivamente vamos a desarrollar con cada uno de los candidatos, con los congresistas electos, ¿no? Programas de este tipo, ¿no? A través de Perú Libre Digital para desarrollar el programa y las propuestas de Perú Libre, ¿no? Mucha gente cree que nosotros no sabemos analizar, no hemos leído la Constitución y por ahí nos quieren agarrar, ¿no? Mucha gente cree que nosotros no entendemos lo que dice la Constitución de 1993, ¿no? Acá hay una generación de políticos, mujeres, varones, que no solo participamos coyunturalmente, venimos desde los movimientos universitarios trabajando proyectos políticos a nivel nacional, y uno de ellos es Perú Libre, que hoy se convierte en una fuerza importante dentro del espectro político a nivel nacional. Y quiero aprovechar, Guido, el saludo a Marco Antonio Ramos Velázquez, que nos escribe desde Argentina, ¿no? Él nos felicita por el programa, es más, manifiesta que tenemos que seguir desarrollando nuestro programa, nuestras propuestas, y justamente para eso tenemos ya comprometido candidatos electos en Ayacucho, en Arequipa, en Puno, en Cajamarca, en Lima. Nos estaremos en los siguientes días para poder hablar sobre las propuestas de Perú Libre en esta segunda vuelta, que no será nada fácil. Asumimos con humildad el triunfo en primera vuelta, pero con la misma energía asumimos también enfrentar esta segunda vuelta para derrotar a la mafia, a la corrupción del fujimorismo que tanto daño le ha hecho al pueblo peruano. De esta forma, amigos, cuando ya son más de las 11 de la noche, 11 con
5 minutos, nos despedimos. Muchas gracias. Espero que nuestro aporte haya sido también valioso para ustedes. Ayúdennos, ¿no?, en compartir estas transmisiones. Es la única forma de llegar a los electores, a los peruanos, a las peruanas, porque somos un partido del pueblo y no tenemos los recursos que tienen otros partidos de derecha para comprar y pagar programas en los canales de televisión, en las grandes emisoras, pero tenemos estos medios, estas herramientas que tratamos de aprovechar al máximo para compartir nuestras propuestas y nuestras ideas con los electores, con el pueblo peruano. Muchas gracias, amigos, por vuestra compañía. Hemos estado esta noche con Betsy Chávez desde Tacna, la región Tacna, flamante congresista electa de Perú Libre, y también hemos hablado con Guido Bellido, también congresista electo de la región Cusco. Vamos a continuar en los siguientes días entrevistando a los congresistas electos de otras regiones del país. Muchas gracias. Hemos estado en Perú Libre Digital. Gracias por vuestra compañía. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.